Existe un momento invisible que cambia todo. El instante exacto en que alguien decide que no vales la pena. Que tu palabra no tiene peso. Que puedes ser pisoteado sin consecuencias. Y tú mismo lo provocaste sin saberlo. Hoy descubrirás exactamente qué activa esa decisión en la mente de los demás. Y cómo revertirlo para siempre usando guerra mental estoica. Esto no es motivación. Esto es arquitectura mental. 1. La ley del silencio estratégico. Epicteto decía: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero hay algo que Epicteto no necesitaba explicar en su época, porque era obvio. El silencio es poder. En el mundo moderno, la gente habla demasiado. Justifica cada decisión. Explica cada pensamiento. Busca aprobación constante a través de palabras. Y cada palabra innecesaria resta gravedad. La ley del silencio estratégico es simple. Cuanto más hablas, menos te escuchan. Cuanto más explicas, menos te creen. Cuanto más justificas tus decisiones, más débil pareces. El cerebro humano está programado para valorar lo escaso. Cuando tus palabras son abundantes, pierden valor. Cuando son escasas y precisas, adquieren peso. Pero aquí está el matiz estoico. No se trata de ser callado por inseguridad. Se trata de hablar únicamente cuando tus palabras añaden algo valioso. El silencio estratégico no es ausencia, es presencia concentrada. Ejemplo realista. Imagina esta situación. Estás en una reunión de trabajo. Un compañero te critica delante de todos, cuestionando tu propuesta. Tu primer impulso es defenderte inmediatamente, explicar cada detalle, justificar tu razonamiento. Error fatal. En el momento en que empiezas a justificarte emocionalmente, pierdes, porque la justificación transmite inseguridad. La persona que ataca percibe que tocó un nervio, y los demás en la sala registran que tu posición es débil. Aplica la ley del silencio estratégico. Miras a la persona. 3 segundos de silencio. Luego respondes con una frase breve, sin emoción. Interesante perspectiva. Los datos hablan por sí mismos. Y callas. No añades nada más. Ese silencio posterior es devastador, porque obliga a los demás a llenar el vacío. Y en ese vacío, tu calma se convierte en autoridad. La persona que te atacó esperaba una reacción emocional. No la obtiene. Su cerebro registra: esta persona no es manipulable. Debo recalcular. Aplicación práctica. Empieza hoy mismo. Cada vez que sientas el impulso de justificarte, cuenta hasta 3 antes de hablar. Pregúntate: ¿esta respuesta añade valor o solo busca aprobación? Reduce tus palabras a la mitad. Observa cómo cambia la dinámica. La gente empezará a escucharte más cuando hables menos. Y cuando hables, sentirán que deben prestar atención. El poder psicológico del silencio prolongado. Existe una técnica que los negociadores profesionales conocen bien. Después de hacer una oferta o establecer una posición, quien habla primero, pierde. El silencio genera incomodidad. Y la incomodidad hace que las personas revelen más de lo que pretendían. Cuando dominas el silencio, dominas la información. Practica esto en conversaciones cotidianas. Cuando alguien te diga algo importante, en lugar de responder inmediatamente, permanece en silencio durante 5 segundos. Míralo a los ojos. Procesa lo que dijo. Lo que sucederá es fascinante. La otra persona sentirá la necesidad de llenar ese vacío. Añadirá más información. Aclarará su posición. A veces incluso se contradecirá. Y tú, sin decir una palabra, habrás obtenido ventajas psicológicas simplemente por no tener prisa en responder. 2. El principio de las consecuencias inmediatas. Séneca escribió: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta frase esconde una verdad sobre el respeto. La gente solo respeta aquello que tiene consecuencias reales. Si cruzas tus límites y no pasa nada, aprenden que tus límites son decorativos. Si faltan al respeto y sigues comportándote igual, aprenden que tu respeto no importa. Si prometes consecuencias y nunca las cumples, aprenden que tus palabras son humo. El principio de las consecuencias inmediatas es simple pero brutal. Cada transgresión debe tener una respuesta proporcional e inmediata. No puedes permitirte ser predecible en tu pasividad.
Porque la mente humana funciona por patrones. Si el patrón es puedo hacer X y esta persona no reacciona, el comportamiento se repetirá y se intensificará. Pero aquí está el matiz estoico. Las consecuencias no son venganza. No son castigo emocional. Son simplemente información clara. Este comportamiento tiene un coste. Ejemplo realista. Imagina que tienes un amigo que sistemáticamente llega tarde cuando quedáis. Cada vez te hace esperar 30, 40 minutos. Y cada vez tú le restas importancia, bromeas al respecto, sigues con los planes como si nada. ¿Qué mensaje estás enviando? Que tu tiempo no vale, que tu presencia no tiene peso, que puede hacer lo que quiera sin consecuencia alguna. Y no es que sea mala persona, es que su cerebro ha aprendido un patrón. Con esta persona puedo permitirme esto. Aplica el principio de las consecuencias inmediatas. La próxima vez que quede contigo, estableces un marco claro. Quedamos a las 8. Si no estás a las 8:10, me voy. No es enfado, es respeto por mi tiempo. Y cuando llega a las 8:20, tú ya no estás allí. No le envías mensajes justificándote. No le explicas por qué te fuiste. Simplemente desapareces. Consecuencia inmediata. Su cerebro registra algo nuevo. Esta persona tiene límites reales. No puedo jugar con ellos. Y la próxima vez que quedéis, llegará puntual. No porque haya cambiado como persona, sino porque el patrón cambió. Aplicación práctica. Identifica hoy 3 situaciones en las que tus límites se crucen regularmente sin consecuencias. Puede ser en el trabajo, en casa, con amigos. Establece una consecuencia clara y proporcional. Y cúmplela sin excepción. No hace falta gritar. No hace falta dramas. Solo consistencia fría. Las consecuencias enseñan más que 1000 conversaciones. La anatomía de una consecuencia efectiva. Una consecuencia bien diseñada tiene 3 características. Primera, proporcionalidad. No respondes con una bomba nuclear a una ofensa menor. Pero tampoco dejas pasar una transgresión grave con un simple comentario. La consecuencia debe ajustarse al daño. Segunda, inmediatez. Si esperas semanas para reaccionar, el cerebro del otro no conecta la consecuencia con la acción. Debe ser inmediata para que el aprendizaje sea efectivo. Tercera, frialdad emocional. La consecuencia no va acompañada de gritos, reproches o drama. Es fría, calculada, inevitable. Como la gravedad. No se enfada contigo cuando caes. Simplemente te hace caer. Cuando aplicas consecuencias con estas 3 características, algo extraordinario sucede. La gente empieza a autorregularse a tu alrededor. No porque te tengan miedo, sino porque entienden que contigo hay reglas claras y consistentes. 3. La doctrina de la indiferencia selectiva. Marco Aurelio escribió: puedes privarte de muchas cosas superfluas que te perturban, pues residen enteramente en tu opinión. Esta es quizás la táctica más difícil de dominar, pero también la más poderosa. La capacidad de ser genuinamente indiferente a la aprobación o desaprobación de los demás. No se trata de fingir que no te importa. Se trata de reconfigurar internamente que tiene poder sobre ti. La mayoría de las personas viven esclavas de la opinión externa. Necesitan validación constante. Cambian su comportamiento según quien esté mirando. Buscan desesperadamente ser tomados en serio, y esa desesperación misma es lo que los hace invisibles. Porque la necesidad emocional es repelente. La doctrina de la indiferencia selectiva enseña esto. Decide conscientemente qué opiniones importan y cuáles son ruido. Y una vez decidido, vuelve completamente inaccesible emocionalmente a todo lo demás. Esto crea algo magnético. Cuando alguien percibe que su aprobación o rechazo no te afecta en absoluto, su cerebro entra en alerta. Porque esta persona no necesita mi validación. ¿Qué sabe que yo no sé? Y paradójicamente, empiezan a valorarte más. Porque el cerebro humano desea aquello que no puede controlar. Impacto interno y externo. Interno. Desarrollas una paz inquebrantable. Las críticas rebotan. Los elogios no te inflan. Operas desde tu propio centro de gravedad moral, no desde la aprobación de la multitud. Externo. Te vuelves magnético. La gente siente tu solidez interna.
No pueden manipularte con aprobación ni castigarte con rechazo. Eres una roca en medio del caos emocional ajeno. Aplicación profunda. Aquí está el ejercicio estoico. Cada noche, antes de dormir, hazte esta pregunta. ¿Qué decisiones tomé hoy buscando aprobación externa? ¿Qué dije o dejé de decir por miedo al juicio ajeno? Escribe las respuestas. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Luego pregúntate, si viviera según mis propios principios, sin importar lo que piensen los demás, ¿qué cambiaría mañana? Y mañana, cambia una cosa, una sola, pero cámbiala de verdad. Puede ser tan simple como decir que no a algo que no quieres hacer, o expresar una opinión impopular con calma, o dejar de justificarte ante alguien cuya opinión no debería importarte. Cada pequeño acto de indiferencia selectiva reconfigura tu cerebro. Te enseña que sobrevives perfectamente sin la aprobación de todos. Y esa lección se convierte en armadura psicológica. Con el tiempo, desarrollas lo que los estoicos llamaban ataraxia, imperturbabilidad. No porque ignores el mundo, sino porque has decidido conscientemente que tiene acceso a tu paz interior. Y cuando operas desde ese lugar, la gente lo siente. No hace falta que digas nada. Tu presencia misma comunica. No estoy aquí para impresionarte. No necesito tu validación. Y por eso mismo, probablemente deberías prestarme atención. El ejercicio del espejo estoico. Marco Aurelio practicaba algo que podemos llamar el espejo estoico. Cada mañana, antes de salir de su habitación, se recordaba a sí mismo que ese día se encontraría con personas envidiosas, malagradecidas, arrogantes y desleales. No lo hacía para ser pesimista. Lo hacía para prepararse mentalmente, para que cuando esas personas aparecieran, su reacción no dependiera de la sorpresa o la decepción, sino de su preparación interna. Tú puedes hacer lo mismo. Cada mañana, durante 2 minutos, recuérdate esto. Hoy alguien intentará manipularme emocionalmente. Alguien buscará mi aprobación desesperadamente. Alguien intentará hacerme sentir inferior. Y ninguna de estas cosas me afectará, porque he decidido previamente que tiene poder sobre mí y que no. Esta práctica crea una coraza mental. No te vuelve frío o indiferente al mundo, te vuelve selectivamente inmune a las estrategias de manipulación emocional. Hay una verdad que Marco Aurelio comprendió mientras gobernaba el Imperio Romano, rodeado de aduladores, traidores y manipuladores. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Piensa en eso. No se trata de devolver golpes. No se trata de rebajarte al nivel de quienes te faltan al respeto. Se trata de algo más profundo, de construir una fortaleza interior tan sólida que los ataques externos simplemente no encuentren dónde agarrarse. Cuando alguien te falta al respeto, tu primera reacción revela todo. Si respondes con emoción descontrolada, pierdes. Si buscas venganza obsesivamente, pierdes. Si te hundes en autocompasión, pierdes. Pero si respondes con claridad fría, con consecuencias mesuradas, con indiferencia genuina hacia la necesidad de demostrar algo, ganas. No porque destruyas al otro, sino porque te construyes a ti mismo. Séneca decía, no somos ricos por lo que poseemos, sino por lo que podemos prescindir. Aplica esto a las relaciones humanas. No eres fuerte por cuánta gente te respeta, sino por cuán poco necesitas ese respeto para mantener tu paz. La persona que depende del reconocimiento ajeno es esclava. La persona que opera desde sus propios principios, indiferente al aplauso o al insulto, es libre. Y la libertad es lo más aterrador que puedes mostrarle a alguien que intenta controlarte. Porque no pueden castigarte con indiferencia, si tú ya dominas la indiferencia. No pueden manipularte con aprobación si tú no la necesitas. No pueden intimidarte con amenazas si tú has aceptado que lo único que controlas es tu respuesta. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del mundo. Podría haber ejecutado a sus enemigos con una palabra. Y sin embargo escribió, lo mejor que puedes hacer por alguien que te ha ofendido es no convertirte en alguien como él. Eso es poder real, no venganza, elevación. Cuando comprendes esto, algo cambia en ti. Dejas de reaccionar. Empiezas a responder. Y en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, construyes tu carácter. La gente sentirá ese cambio. No lo entenderán intelectualmente,
pero lo percibirán visceralmente. Tu presencia será diferente, más densa, más sólida, más real, y sin decir una palabra, habrás respondido a la pregunta que titula este vídeo. El momento exacto en que la gente decide no tomarte en serio ya no existe, porque has cerrado esa puerta desde dentro. La parábola del roble y la caña. Existe una antigua fábula que los estoicos habrían apreciado. Durante una tormenta brutal, un roble enorme y una caña delgada se enfrentaban al mismo viento devastador. El roble, orgulloso de su fortaleza, se resistía con toda su fuerza. Cada ráfaga de viento lo golpeaba, pero él permanecía rígido, inquebrantable. La caña, en cambio, se doblaba completamente con cada ráfaga, tocando casi el suelo. Cuando la tormenta terminó, el roble había sido arrancado de raíz. La caña seguía en pie. La moraleja superficial sería: sé flexible. Pero la lección estoica es más profunda. El roble cayó porque su resistencia era reactiva, emocional. Luchaba contra el viento porque sentía que debía demostrar su fuerza. La caña sobrevivió porque era indiferente al viento. No lo tomaba como un ataque personal. Simplemente se adaptaba sin perder su esencia, sin arrancar sus raíces. Cuando alguien te ataca, pregúntate: ¿soy el roble o la caña? ¿Estoy resistiendo desde el ego o respondiendo desde la sabiduría? Hoy has aprendido 3 leyes de guerra mental estoica. Primera ley: el silencio estratégico. Tus palabras deben ser escasas y precisas. Cada justificación innecesaria resta poder. Cada silencio bien colocado lo multiplica. Segunda ley: las consecuencias inmediatas. Los límites sin consecuencias son decoración. La gente solo respeta aquello que tiene un coste real. Establece marcos claros y cúmplelos sin excepción. Tercera ley: la indiferencia selectiva. Decide qué opiniones importan y vuelve inmune emocionalmente a todo lo demás. La necesidad de aprobación es debilidad. La indiferencia genuina es magnetismo. Estas no son técnicas de manipulación. Son principios de construcción interna. Porque el respeto externo es solo un reflejo del respeto interno. Cuando te respetas a ti mismo lo suficiente para mantener límites claros, para hablar con precisión, para no necesitar validación constante, los demás no tienen otra opción que tomarte en serio. No es algo que puedan elegir conscientemente. Es algo que su cerebro registra automáticamente. Esta persona tiene gravedad, tiene peso, tiene consecuencia. Y desde ese momento, las dinámicas cambian. Ya no eres alguien a quien se puede ignorar, manipular o pisar sin coste. Eres alguien con quien hay que contar. La guerra mental no se gana con gritos. Se gana con claridad interna, con coherencia implacable, con presencia inquebrantable. Empieza hoy. Aplica una táctica. Observa los resultados. Y construye, paso a paso, la fortaleza mental que nadie podrá derribar. El último recordatorio. Séneca pasó años exiliado, despojado de su poder, alejado de Roma. Podría haberse hundido en la amargura. En cambio, escribió algunas de sus obras más poderosas, porque comprendió que el único exilio real es el exilio de ti mismo. El único despojo real es cuando entregas tu paz interior a las opiniones ajenas. Tú decides hoy. ¿Sigues viviendo exiliado de tu propio poder? ¿O regresas al trono de tu propia mente? La respuesta está en cada silencio que elijas, en cada límite que establezcas, en cada vez que decidas que tu aprobación interna vale más que 1000 aplausos externos. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribió esto la noche antes de morir. La vida es opinión. Él podría haber añadido: y la única opinión que importa es la que tienes de ti mismo cuando nadie más está mirando. Que esa sea tu guerra. Que esa sea tu victoria.